Y ahora por TNO Radio, Francamente Hablando, con Franklin y Franklin. Buenos días si es de día, buenas tardes si es de tarde, buenas noches si es de noche, a todos los que nos escuchan. Y a los que no nos escuchan, ya saben, como siempre, no nos interesa. En la cabina tenemos dos operadoras de lujo, tenemos a Sandra Vázquez y a Yorbeli Suárez. En el control general tenemos a Antonio Calderón y en la dirección tenemos a Rafael Casela. Hoy vamos a tener un programa bastante interesante. Tenemos a un invitado de lujo y que nos va a acompañar. Tenemos a el profesor Osvaldo Camero, profesor de la Universidad Santa María. Su especialidad es contaduría pública y con una experiencia de más de 30 años en la actividad técnica gremial. Está inscrito desde hace muchos años y es miembro del Comité Venezolano de Normas de Auditoría de la Federación de Colegios de Contadores Públicos desde el año 1985, ¿no? Hasta hace 3 años que me imagino que bajaste un poco la guardia y un poco más de tranquilidad. Osvaldo ha tenido el honor y tenemos el orgullo de que haya recibido la medalla Orden al Mérito en su primera clase, la recibió en el año 1997. Ha recibido la medalla de Orden del Contador Público en las 3 menciones que existen de 10, 20 y 30 años. Igualmente ha recibido las menciones o las condecoraciones de medalla de Orden del Contador Público en su tercera, segunda y primera clase, medalla al mérito docente que da también la Universidad Santa María. Perfecto. Bienvenido, Osvaldo. Es un placer tenerte aquí en Francamente Hablando y que estés francamente hablando con nosotros. Bueno, gracias. De verdad que es un grato placer estar acompañando a ustedes en esta loable labor de informar a la comunidad de temas de importancia actual, ¿no? Claro que sí, especialmente de la parte de contaduría y contabilidad, pues, porque mucha gente no entiende ciertos temas que vamos a ir tocando durante el programa. Osvaldo, tú te desempeñas actualmente en la compañía DFK International, Camero, Romero y Asociados en Venezuela, y ustedes tienen su sede allá en Florida, que es Camero & Company, que como contadores públicos certificados. Eso es correcto, ¿verdad? Eso es correcto, sí. ¿Cómo funciona esa dualidad que trabajan aquí, trabajan allá? Bueno, en principio acá en Venezuela nuestra firma funciona bajo el ámbito de la ley de ejercicio de la contaduría pública, ¿no? Que con carácter obligatorio deben ser contadores públicos venezolanos. Entonces ya nuestro principal socio, que era mi hijo, pues fue a Estados Unidos, ya logró el CPA, el contador público autorizado allá. En virtud de ello, pues se ha abierto una razón social de Camero & Company. ¿Cómo se llama tu hijo? Leonardo Camero. Un saludo a Leonardo, que nos debe estar escuchando allá en Florida. Y ya llevamos cierto tiempo, más de 18 meses en actividad, y la dinámica empresarial, pues en consecuencia ha desarrollado la dinámica profesional y va viento en popa, ¿no? Allá hay muchos venezolanos que necesitan apoyo profesional bilateral, tanto de Venezuela como Estados Unidos, que han solicitado nuestros servicios y a los cuales estamos atendiendo de la manera más grata y cordial y eficiente. Cordial y eficiente. ¿Qué le solicitan allá los venezolanos principalmente? Los venezolanos en principio emigran con una premisa de un desconocimiento total de la actividad administrativa, contable y tributaria que deben cumplir, ¿no? Fíjate, un caso que miras en común es que el venezolano que llega allá piensa que ya se ha desprendido de todas sus obligaciones acá en Venezuela. Y sucede que no es así, pues, porque aunque está allá, viene siendo residente
fiscal acá en Venezuela. Correcto. Y tiene sus obligaciones tributarias acá en Venezuela, y lo primero que debe hacer es no abandonarlas a los efectos de no crear pasivos contingentes por multas, por omisiones, falta de pago oportuno de impuestos y todas estas cosas, ¿no? Entonces lo primero que se hace es informarle que debe estar al día con todas sus obligaciones tributarias. Que, aun cuando se fue de Venezuela, sigue con las obligaciones tributarias del Estado venezolano, con el Estado venezolano. Exactamente, ¿no? Igualmente allá, pues, depende del rol que vayan a desempeñar, pues, entonces hay esos escenarios donde simplemente llegan como un estudiante y entonces piensan que no tienen ninguna obligación de tipo tributario porque es igual que en Venezuela, que es una persona sin ningún compromiso tributario o de tipo social, y no es así, pues allá hasta los estudiantes tienen que preparar sus declaraciones tributarias y las multas son muy fuertes. Y las multas son altamente significativas, ¿no? Okay. E igualmente otros venezolanos en escenarios empresariales tienen la ignorancia de ver cuáles son las empresas que son más viables para comercializar allá, pues entonces mantenemos esa relación Venezuela, Estados Unidos. Vámonos ahorita a una pausa y seguimos hablando después de la pausa. Estábamos hablando de los venezolanos que son una fuente grande de clientes que ellos tienen en Miami, y qué problemas tienen los venezolanos cuando llegan allá, porque vamos a decirlo así, muchos son neófitos en la materia tributaria allá en los Estados Unidos. Y también, aunque no son neófitos en la materia tributaria venezolana, muchos no saben que aunque se van de Venezuela, tienen que seguir cumpliendo con sus obligaciones tributarias como venezolanos. Y entonces esa era una parte de asesoría. ¿Qué otras asesorías que se les ha presentado allá en las firmas en Florida? Bueno, fíjate, la causa principal es que el venezolano emigra en un ambiente de emergencia, ¿no? De la noche a la mañana es que decide me voy del país y procede a vender sus activos o parte de ellos, y en consecuencia no se informa del ambiente económico y tributario que le espera en otros países, ¿no? Entonces, como te expliqué, hablábamos de un simple estudiante que desconocía que allá tenía que preparar su declaración de impuestos en relación a los ingresos que recibe para poder estudiar, ¿no? Bueno, igualmente te pasará con un empresario, pues. Entonces, acá, si tiene activas sus empresas, tiene que complementar con la actividad económica que realiza allá en Estados Unidos. Entonces aquí se aplica el principio extraterritorial. Correcto. Hay ingresos que se le causan aquí en el territorio venezolano y hay ingresos que se le causan extraterritorialmente en Estados Unidos. Entonces, a los efectos de declaración, debe tener en cuenta para efectos de su declaración los ingresos que ha tenido en uno y en otro lugar, ¿no? Exacto. Entonces, y así mantiene, vamos a decir, una vida tributaria limpia y tranquila. Y de acuerdo a los convenios bilaterales, pues los impuestos que ha cancelado en Estados Unidos funcionan como créditos fiscales para acá en Venezuela, según los convenios internacionales que se han firmado entre ambos países, ¿no? Okay. Eso te hablo de los empresarios, pero entonces hay los mismos profesionales que también se van allá y quieren desarrollarse y no gozan de la experiencia, y entonces se empiezan a promover, y entonces reciben clientes de Venezuela, y por no tener la experiencia, en vez de ayudar, lo que hacen es complicarle la vida a sus paisanos de aquí de Venezuela, exacto. Entonces, si alguien está allá y va a vender su vivienda, ponte tú $500,000, entonces lo que recomienda es que declare una cantidad menor y que la diferencia la ponga en los muebles para efectos de la base imponible sea menor. Entonces sucede que las cuestiones no son así, porque allá los bienes muebles no tienen una demanda como acá, que se valorizan. Allá al revés, aunque tengas muebles muy bonitos, son desechables valen menos. Y de un valor muy bajo, ¿no? Uh-huh. O sea, lo que valen son los bienes muebles del año, principalmente los vehículos, los carros. Lo miras tú con mayor
énfasis que en el mismo año ya comienzan a depreciarse, ¿no? Aquí es al revés, aquí adquieres un vehículo en Venezuela y el primer año comienzan a revalorizarse hasta que llegan unos montos que si se quieren son escandalosos. A nosotros nos afectan constantes como la devaluación y eso hace que nuestras cosas, que los productos de nosotros adquieran más valor. En cambio allá los índices son menores y además que allá cuando uno tiene un carro, apenas lo saca uno de la agencia, vale menos. Pero entonces, ¿qué sucede? Que con una operación de este tipo, algún venezolano que allá está vendiendo su vivienda a $500,000, sucede que eso genera, por darte un ejemplo, una retención del 15% de impuestos, para darte un ejemplo pequeño. Entonces, esa retención del 15% es reintegrable si es procesado oportunamente por un CPA americano, ¿verdad? Que es el caso de nuestra firma allá. Entonces, estos profesionales que ejercen allá y que no tienen la experiencia adecuada, piensa que va a ser lo mismo que en Venezuela, que le queda como un crédito fiscal y no recuperan en el mismo año, ponte tú, un 15% de $500,000 es una cantidad significativa. Exacto, ¿no? Muy significativa. Y por apoyarse en un profesional sin experiencia, se le queda ese dinero allá por secular, por seculón, hasta que años después se lo reintegran, ¿no? Pero si vas a nuestra firma ya en el mismo año logras la recuperación el reintegro del 15% que te retuvieron en la operación de venta, ¿no? Bueno, por algo ustedes están establecidos allá y precisamente la experiencia es lo que ustedes venden para poder asesorar a los que están llegando a un país que uno cree que se la sabe toda, pero realmente lo mejor es asesorarse por personas que sepan en la materia. El tapete a nivel nacional e internacional son los papeles de Panamá o Panama Papers. Vamos a empezar suavecito. ¿Qué son los Panama Papers? Bueno, te diré que los Panama Papers es el nombre dado por los medios de comunicación a una filtración informativa de documentos confidenciales de la firma de abogados panameña Mossack Fonseca, ¿no? Aquí en el artículo dice que revelando el ocultamiento de propiedades de empresas, activos y ganancias y evasión tributaria de altos funcionarios públicos, líderes de la política mundial, personalidades del sector privado, exitosos en las finanzas, negocios, deporte y arte. O sea, ahora vamos a desglosar eso un poquito, porque suena como que si todo esos Panama Papers son todos ilegales. Y explícanos un poco qué es un Panama Paper en lenguaje común. Sí, bueno, en la práctica lo que se ha hecho públicamente es como satanizar pues la apertura de empresas calificadas como fantasmas, porque son tipo offshore o son empresas abiertas en paraísos fiscales, ¿no? ¿Qué es un paraíso fiscal? Paraíso fiscal es aquel escenario donde una empresa, ¿verdad?, o tiene una tasa impositiva muy muy baja o no la tiene, pues no paga impuestos. Entonces, criticar eso, bueno, hay países hoy en día como China que ofrecen a inversionistas apertura de empresas sin impuestos y cosas. Delaware sería como un semiparaíso fiscal en los Estados Unidos. En los estados, ¿cuál? Sí, porque Delaware está abierto a pagos de impuestos menores, da muchas excepciones a los inversionistas, ¿no? En este caso, la empresa Mossack Fonseca, una empresa panameña, ¿verdad? Lo que te habla es de los paraísos fiscales de Panamá, en Panamá precisamente. Las Islas Caimán, las Islas Temán, Islas Vírgenes Británicas, y en Panamá pues las Bahamas y Seychelles, no son el caso que ocupa a la empresa de abogados Mossack Fonseca, ¿no? Principalmente, que es el caso que ha escandalizado públicamente esta consorcio de periodistas internacional de investigación. ¿Por qué uno recurre y va a Panamá a abrir una compañía en Panamá?
En la práctica no se va a Panamá, ellos tienen cerca de 500 empleados distribuidos por todo el mundo, donde ofrecen ya empresas previamente abiertas, ¿verdad?, con sede en Panamá, en su calidad de paraíso fiscal, ¿no? Okay. O sea que no es necesario ir a Panamá para abrir la empresa, sino ya ellos tienen promotores en todo el mundo para hacerle la venta de la empresa previamente abierta, pues. Es el mismo caso de situaciones que se presentaron en Venezuela con las llamadas empresas de maletín. Discúlpame, nos vamos ahorita un momento a comerciales y tráfico y regresamos hablando de las empresas de maletín. Inicio del espacio publicitario. Easy Taxi es un servicio innovador que funciona a través de teléfonos inteligentes, comprobado en más de 30 países y ahora también disponible en Venezuela. En Easy Taxi nuestra finalidad es conectar a conductores y pasajeros en busca de un traslado, haciéndolo más fácil, seguro y eficiente para todos. Contamos con una flota de más de 2.000 conductores calificados, quienes pasan por un estricto sistema de selección para cubrir tus necesidades lo más rápido posible. ¿Te sientes mal después de comer pasta, pizza o pan? ¿Te sientes cansado, has perdido peso o tienes dolor abdominal? ¿Tienes problemas de digestión, gases, estreñimiento o episodios de diarrea? Si respondiste que sí a una de estas preguntas, tú podrías ser celíaco. Soy celíaco. Soy celíaca. Soy celíaca. Soy celíaco. Si quieres mayor información, visita www.celíacosvenezuela.org.de. Ya estamos listos para llevar a ustedes la mejor información del tránsito capitalino y las interconexiones a la Gran Caracas. Esto es TNO Traffic con Henry Méndez Martínez. Bien, amigos conductores, 5:35 minutos de la tarde. Vamos con la información de la Gran Mariscal de Ayacucho. Como habíamos informado en el boletín anterior, sí hay hubo un procedimiento policial de envergadura en la Gran Mariscal de Ayacucho. Se trata de un secuestro en la urbanización Carimao Country, en Caucahuita. Allí se enfrentaron funcionarios de 6 CPC El Llanito con presuntos delincuentes que mantenían secuestrada una familia. Avenida Río de Janeiro, buena circulación, la avenida Río de Janeiro, desde Chihuahua hasta El Llanito, muy buena la vía a esta hora. Autopista Francisco Fajardo, circulando desde el antiguo retén de la planta hasta Plaza Venezuela en ruta hacia Petare. Seguimos en la Francisco Fajardo, buen tránsito desde el sobreancho de Altamira y hasta la Urbina. Esto hay que aprovecharlo, los conductores que van hacia Guatire, Guarena. Repetimos la información rápido. El tráfico luego de salir del sobreancho de Altamira y hasta la Urbina. En el otro extremo de la ciudad, muy bien la circulación a la altura del distribuidor La Araña para conectar con dirección hacia Caricuao. La principal de Palo Verde, retraso, desde el elevado para ingresar a Palo Verde. Es una cola fuerte que tenemos hoy desde el elevado hasta el barrio José Félix Rivas. Luego mejora un poco con dirección hacia la tercera etapa de Palo Verde. La Valle Coche tiene un fuerte retraso hacia la Plaza Venezuela partiendo desde Valle Abajo. Para TNO Tráfico, Henry Méndez Martínez. Estamos de regreso, francamente hablando, con el profesor Osvaldo Camero de la Universidad Santa María. Estamos tocando un tema muy interesante que son los Panama Papers y explicamos que los Panama Papers era un resumen, era un grupo de documentos que se filtraron de una firma panameña, Mossack Fonseca, y fue una entrega digital que tenía más de 2 billones de bytes. Lo que queríamos aclarar era si todos esos papeles eran ilegales o no, pero estábamos hablando de por qué
por un principio, pues. ¿Por qué yo llego y quiero abrir una compañía de ese tipo? Bueno, ahí es bueno explorar pues el ambiente de la emisión de empresas y de compañías, ¿no? Fíjate que acá en Venezuela se habla actualmente de un universo de empresas en el orden de 3.000 a 5.000 empresas. En el caso... ¿Venezolanas? Empresas activas totales en Venezuela. Okay. De todo el país, Venezuela. 3.000. De 3 a 5.000 las empresas activas actualmente. Pasábamos más de los 12.000. Y allá en Panamá, solamente por la empresa Mossack Fonseca, se habla de la emisión de 300.000 empresas. Y ellos son la cuarta empresa del mundo que crean estas empresas tipo offshore. Imagínate las otras 3 primeras, y es obvio que se pasa del 1.000.000 de empresas tipo offshore a nivel mundial. Entonces, ¿qué sucede? Que esto nos da una óptica de la superimportancia que tienen estas empresas con su actividad offshore en el mundo, pues, o sea, en todos los países existen este tipo de empresas. ¿Qué ha sucedido? Que una empresa cualquiera, ¿verdad? Para dar un ejemplo, lo puedes homologar con un vehículo, con un arma. Entonces tú vas a portar un arma y si cumples todos tus requisitos legales para el porte, es legal, ¿verdad? Correcto. Y si la usas adecuadamente, respetando las normas legales, también es legal, ¿verdad? Exacto. Entonces un arma en un escenario puede ser un instrumento legal totalmente, y en otro escenario, si la tienes sin porte de armas y si la usas para actividad delictiva, es totalmente opuesta a las normas legales, ¿verdad? Del que fabrique el arma. Igualmente un vehículo, pues si robas un vehículo y chocas y asaltas, es una actividad ilegal totalmente, pero si tú compras un vehículo como Dios manda, como la ley manda, y tienes toda una actividad legal con ese vehículo y pasan muchos años y todo es legal, pues bueno, igualmente es una empresa, ¿no? Si tú la adquieres con un uso sano, un uso cumpliendo su objeto social, cancelando sus impuestos oportunamente en el país que lo abras, y todo ello cumple. Y haciendo las respectivas declaraciones, como me estabas explicando, extraterritoriales, ¿no? Sí, offshore. En el caso de nosotros. Todas son empresas offshore, o sea, fuera de su territorio, son empresas extraterritoriales y además en paraísos fiscales que o pagan muy poco o no pagan impuestos. Exacto. Pero si tú cumples con toda su normativa legal, estás siendo legal. Pero, ¿en qué funciona esto? Que ha creado esto, lejos de ser un atractivo para cierto sector de la población del mundo, ¿verdad? Ha sido como una queja o una cuestión de que las critican y hablan que las deben desaparecer, que las deben regular, y bueno, siempre la cabulla tiene dos lados, ¿no? Hay la parte contraria, que te habla de que la privacidad no se debe violar, de que se debe buscar el punto de equilibrio entre las cosas y todo ello, ¿no? Sucede que los tributos en el mundo también presentan muchas diferencias, ¿no? Los países desarrollados por lo general no cobran altas tasas de impuestos. Tú vas a Japón, el IVA es un 5%, y miras a Perú y el IVA es casi el 20%, el 19%. Exacto. Entonces, si para efectos de operaciones internacionales te apoyas en una empresa tipo offshore, ¿verdad? Logras estabilizar los impuestos y logras que la empresa prospere económicamente, que realmente esa es la intención que debe tener cualquier país del mundo, pues que la economía se desarrolle y en consecuencia se produzcan más impuestos, y eso se logra en la medida que haya más empresas funcionando. En esa misma medida pues hay más ingresos tributarios, pues. Fíjate que una de las cosas, y esto no lo he leído en ningún lado, es simplemente un pensamiento, a lo mejor estoy errado, pero yo pienso que quizás Panamá se convierte en paraíso fiscal por el canal, porque por el canal pasa toda la mercancía de un hemisferio a otro,
y ellos de alguna forma tuvieron que empezar a pechar las compañías y muchas empezaron a registrar. Y si estamos hablando de que casi toda la mercancía que va de un hemisferio a otro y pasa por Panamá, entonces significa que tenemos por muy pocos cobres de impuestos, hay una actividad bastante rentable para el Estado de Panamá. Bueno, fíjate, saca una conclusión de inmediato, ¿no? Con la creación de empresas como paraíso fiscal en Panamá, estas se han incrementado hasta más de 1 millón. Y si tomas como referencia a Venezuela, que no llegamos ni a 10.000, ¿cuál piensas tú que tiene más actividad económica de por sí? Exactamente. ¿La que tiene 1 millón de empresas registradas o la que tiene 10.000 empresas registradas? Bueno, depende cómo lo veas, porque aquí tendríamos más actividad física, pero a lo mejor allá tienen más actividad monetaria. Bueno, eso está bien. Bueno, vámonos a un corte y seguimos hablando de este tema tan apasionante y en la actualidad el de Panama Paper con Osvaldo Camero. Estamos francamente hablando con Osvaldo Camero de el tema de Panama Papers. Y ahí viene una pregunta muy interesante. ¿Qué es una empresa de maletín? Bueno, fíjate que los Panama Papers es un escenario que se satanizó por la circunstancia de que se usó indebidamente en muchos casos, ¿no? Igualmente la empresa de maletín sufre el mismo efecto, ¿verdad? Se ha satanizado porque mayormente se ha usado para escenarios delictivos, ¿verdad? Como para mal uso de los dólares preferenciales y todas estas situaciones, ¿no? Pero una empresa de maletín es aquella empresa que la adquieren terceros, ¿verdad? Emitido por unos accionistas primarios y la compran sin ningún activo visible, ni activos ni pasivos visibles, ¿no? Entonces, la intención es disponer de inmediato de una empresa para realizar una actividad mercantil y obtener lucro sobre ella, ¿no? Eso se proliferó en el ambiente de la obtención de dólares preferenciales a través de Cadivi. Entonces, ahí tú tienes diferentes... Para las personas que nos escuchan internacionalmente, muchas personas no lo saben, en Venezuela no tenemos un solo tipo de cambio y tenemos un cambio oficial que tiene 2 variantes actualmente, ¿no? Sí. Tiene el cambio oficial, el dólar protegido a 10 bolívares y un dólar de Sencoeja que está a precio de mercado ahorita 590 bolívares que va subiendo aproximados. Entonces, pero como hay escasez de divisas, entonces surgen negociaciones que son ilegales, que se llaman parafiscales o ilegales, y llaman el dólar paralelo, que fluctúa, es un tema que es delicado pues de hablar, pero que existe en todos los mercados donde hay restricción de moneda y la moneda no se consigue y hay necesidad de conseguir insumos. Entonces, ¿qué hacen estas empresas de maletín cuando consiguen los dólares Cadivi? Bueno, estas empresas de maletín, de verdad, actuaban de manera diferente de acuerdo a sus intereses. Pues un empresario honesto, ¿verdad?, necesitaba realizar alguna actividad mercantil paralela a sus necesidades empresariales y para no perder la oportunidad iba de inmediato, compraba ya una empresa formada de maletín y bueno, adquiría los inventarios, realizaba el proceso fabril y lograba sus productos finales y mercantilizaba toda su producción y pagaba sus impuestos y cumplía con sus obligaciones como residente fiscal, ¿verdad? Otro escenario era aquel empresario delincuente que lo que buscaba era, con esta empresa maletín, hacer una importación fraudulenta, donde obtenía dólares preferenciales y a la final no cumplía con las normas o regulaciones emitidas por el Estado y en consecuencia pues lo que desarrollaba era una actividad delictiva, ¿no? Aquí se aplica el mismo ejemplo que te di del arma, pues un arma, si tú cumples con toda la permisología legal y tienes una actividad legal con ella, no hay ningún problema legal, pero si la usas desde un principio con mala intención,
de acuerdo a la normativa legal en el país, el resultado también es actividades delictivas. Y es también como se ven las cosas. Fíjate, hace tiempo había unas reformas financieras en España que estaban cambiando parámetros de imposición fiscal, y todos los programas que yo vi acerca de esas variantes eran cómo vamos a cumplir la ley. Y era vamos a cumplir de esta forma, la forma en cómo se cumple la ley. En ningún momento la gente estaba pensando cómo voy a evadirla, cómo no la pago, cómo utilizo una empresa de maletín para pagar menos. Es que fíjate que la ley realmente lo que busca es la felicidad del pueblo, ¿no? Porque si se cumpliera en el estricto sentido de la palabra, todo funcionara bien. Fíjate que con los Panama Papers, si ellos fueran a comercializar con esa empresa, y previamente en los países donde hubiera la relación comercial se le solicitara un estudio de precios de transferencia, entonces el valor de intercambio estaría popularizado, estaría igualado para los países. Pero todo lo que pasa es que la mala intención omite esos estudios o alguna situación irregular que se puede caer en actividades delictivas, ¿no? Y ni siquiera, por ejemplo, en Panamá, por ejemplo, ni siquiera las empresas son ocultas. Uno llega a una torre financiera y en la puerta de esa torre financiera hay una oficina, la 402, y al lado hay 20.000 etiqueticas mínimas, que son todas las compañías que tienen esa dirección en esa oficina, y esa es su dirección fiscal en Panamá. Y ahí llega la correspondencia, responden, trabajan, y ya forma parte de la compañía si hacen una negociación lícita o ilícita, ¿no? Muchas que importan y exportan por muchas razones de pago de impuestos panameños y ventajas panameñas, necesitan tener una empresa en Panamá para facilitar todas las transacciones que hay que hacer allí, ¿no? O sea que no todo es malo, pero sí también, entonces, como todo, está la parte del que se quiere lucrar ilegalmente, del que no quiere trabajar honestamente y quiere dinero fácil. Exacto, pero también, el contribuyente honesto, también con el apoyo del contador público puede obtener una planificación impositiva que lo ayuda a pagar menos impuestos. Pues. Pero eso es otra cosa, está dentro de la legalidad. Exacto, entonces por darte ejemplos, el impuesto al patrimonio es algo que internacionalmente existe, entonces si vas a otro país tienes que pagar impuestos sobre tus propiedades, y entonces sucede que abriendo una empresa en Panamá, allá tienes y colocas esas propiedades a nombre de la empresa, tienes una exoneración de impuestos que no tiene sentido pagarlo en otro país porque no, y precisamente para eso uno contrata un contador y eso no es ninguna actividad de evasión de impuestos ni nada por el estilo, sino es simplemente una planificación anticipada de los costos tributarios que puede tener un contribuyente, ¿no? Y precisamente, como te digo, cuando uno contrata a un contador, uno quiere primero que le lleve todas sus cuentas en orden. Eso, segundo, que uno tenga tranquilidad y se paguen todos los impuestos que hay que pagar y en la forma más adecuada. Y por último, que pagar de la forma legal lo menos que haya que pagar. Bueno, Osvaldo, muchísimas gracias por haber estado en el programa. Estoy seguro que vamos a seguir contando con tu presencia aquí para que nos asesores en estos temas económicos tan interesantes, ¿no? Bueno, un grato placer poder acompañarlo y altamente agradecido por la invitación de tu persona a acompañarlos acá en la parte técnica de nuestra profesión. Pues. Un placer tenerte francamente hablando aquí con todos nosotros. Bueno, despedimos el programa, como siempre, a todos los que nos escuchan, porque no nos interesa a los que no nos escuchan. Un saludo a Franklin Villasmil, que se encontraba con su problemita de garganta que viene pasando desde hace días y buscando un otorrino. Buenos días si es de día, buenas tardes si es de tarde, buenas noches si es de noche. En la cabina tenemos a Sandra Vázquez y Yorbeli Suárez.
en la coordinación general a Antonio Calderón y en la dirección general a Rafael Casela.